Increíble lo bello que dejará tu pelo. Estamos reunidos en el ciclo Pensando Chile, en su penúltimo programa, y estamos hablando de migraciones y entregando elementos de juicio para su libre análisis, como dijimos al abrir el programa. Rafael había pedido la palabra antes de que nos detuviéramos un par de minutos, así que usted la tiene. Muchas gracias. Sí, simplemente quería hacer una acotación de una comprobación de cómo nuestro país también es muy discriminador con la emigración y con algunas emigraciones. Inmigraciones. Sí, migraciones. Ya. Inmigración. Claro. Mi apellido primero es catalán y el segundo libanés. Por lo tanto, el libanés se pierde en la distancia, digamos, cuando uno se presenta. Mis compañeros de curso del colegio, yo estudié lombarista, me decían el turco. Claro. O sea, ellos buscaban el apellido que pudiera generar la discriminación, a pesar de que mi primer apellido era el catalán. Es una cosa que quisiera decir que no es solamente hoy, sino que es de siempre, ¿no? Y el cambio de mirada de Chile dependió de los emigrados que llegaron, ¿no? De los palestinos, libaneses, sirios. Hoy día ya a nadie se le ocurre decirle así, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el esfuerzo de ellos, porque se han posicionado dentro de Chile también como un chileno más. Lo segundo que quisiera acotar, que lo he observado también, por ejemplo, en algunos colegios donde hay una gran cantidad de migrantes. Tenemos que enseñarle a nuestros profesores a cómo presentarse frente a la migración. Yo creo que también allí hay una deuda nuestra con quienes estudian pedagogía hoy día, en que se van a enfrentar a un aula muchas veces con haitianos y 2 chilenos o con peruanos y 3 chilenos, ¿me entiendes? O sea, creo que la mirada que hay que tener es distinta. Y a mí me ha producido extrañeza, lo señalo ahora porque quiero puntualizarlo, que, por ejemplo, en un colegio, en un curso específicamente, donde hay una gran cantidad de peruanos, tratan de no visibilizar el 21 de mayo chileno. Eso es absurdo, porque nosotros tenemos que compartir nuestra cultura y mirada con los emigrados, y ellos tienen que compartir la suya con nosotros, ¿no? No porque se sienta mal el emigrado en que nosotros entendemos que Arturo Prat es nuestro héroe máximo chileno, no lo vamos a compartir con los peruanos, respetando, ¿no es cierto?, el héroe máximo de ellos, que es Miguel Grau. Entonces, tiene que ser una complementación de cultura, no un choque de cultura, ni ocultar la nuestra tampoco, sino que entregarla con generosidad al migrante. Eso quería aportar. Pero, eso quería aportar, dices tú, pero has puesto 2 ejemplos que el primero, cuando tú usas un concepto de la forma como te decían a ti, como se decía en esa época, en la generación nuestra, la del padre no, porque es muy joven, digamos, era como natural. Parte era bullying, se diría hoy día, en aquella época no existía la palabra, ¿ok? Pero otra no lo era. Incluso podríamos llegar a decir que algunos te lo decían así, sin perversidad y con afecto. Con cariño. ¿Ok? Que se movía entonces en el arco de el afecto y el bullying. Pero fue cambiando. ¿Significa esto entonces que estos son procesos que son complejos? No estoy diciendo que sea tantos decenios como fueron necesarios para ti. Hoy día los tiempos que pedimos son otros, son más breves, somos un país en otras condiciones. La gente mayor conoce nuevas formas de pobreza, pero no imagina el país pobre de no hace tantos decenios que nosotros teníamos. Así es. Bernardo, mira. Y si no, pregúntale al padre Hurtado, digamos. Déjame contarte esta pequeña Estoy hablando de historia. pobreza material, de un solo indicador, digamos, ni siquiera de 5. Esta pequeña historia de Carlos Massad. Carlos Massad, Sí. presidente Sí. en su minuto y ministro. Don Carlos Massad, cuando era joven, trató de ingresar al Banco Central. Y le impidieron ingresar porque era turco, según ellos, que era libanés. Y no pudo ingresar.
Años después se convierte en el presidente del Banco Central. Del mismo Eso banco. es. Estaba escrito así. Pero está bien. Pero lo que quiero decir es, esto es una prueba más de la complejidad, de los tiempos necesarios, menores hoy día, en esa generación, más, y que también que tiene que ver mucho con una ignorancia. Así es. Porque en ese caso estamos hablando de un pasaporte que decía el nombre de un país. Pero al tomar el nombre del país, de aquel pasaporte... País opresor. Entonces saltaba lo que dices tú, y entonces venía la reacción. Pero hoy eso está resuelto. Total. ¿Okay? Está resuelto. Y así, el segundo caso que tú tomaste, no voy a comentarlo, pero es de la misma familia. Pero volvamos al profesor Estrada, quien quedó pendiente en la explicación que nos estaba dando, porque lo interrumpimos antes, respecto de un par de ejemplos de los estudios que ha hecho. Bueno, yo generalmente he tratado de estudiar aquellos grupos que llegan a Valparaíso, pero Valparaíso es muy representativo Valparaíso es Chile, podríamos decir también. de lo que acontece, ¿no es cierto?, en el resto del país. Es Puerto. Pero ¿cuál fue el tema, de mi interés, ¿no? Sí. Por la relevancia que tenían en el proceso económico, ¿no? Cuando tú dices, estamos hablando de 1907, el censo de 1907, cuando dice el 7.4% de la población es migrante en Valparaíso, pero ellos tienen el control del 70% del comercio, del 60% de la industria, tienen las tasas de productividad más altas, lo mismo que se está hablando acá de alfabetización, en fin, población activa. En todos los indicadores ellos aparecen como los grupos más sobresalientes. Entonces, claro, ahí tú podías advertir también, sí, que cuando uno quiere hablar de extranjeros, de migrantes, también hay que hacer alguna diferenciación. Porque en este caso están presentes, podríamos decir, los 5 grupos más importantes eran ingleses, alemanes, franceses, españoles e italianos. Pero no todos tenían las mismas posibilidades, las mismas perspectivas también como para poderse insertar. De hecho, uno dice, el comercio internacional controlado por ingleses y alemanes, pero los ingleses y los alemanes eran los que menos se integraban con la sociedad receptora. Entonces uno podría hasta cuestionar si son inmigrantes, porque muchos de ellos estaban allí como empleados, como funcionarios de casas importadoras, de bancos, de compañías de seguro, de compañías navieras, y podían estar 3, 4 años allí y no se relacionaban para nada con la población nativa. Hablaban entre ellos, vivían en barrios, en guetos, es decir, eran prácticamente una especie de grupo inserto y aislado, a la manera de un gueto, como lo dije anteriormente. Entonces, el proceso es muy diverso. Por otro lado están los italianos, están los españoles, en que sí ellos se insertan dentro de la comunidad y participan de una actividad económica ya más propia del ámbito urbano en donde ellos están establecidos. Pero ellos no tienen todo este apoyo extraordinario que tienen los alemanes, los ingleses, que pueden contar con una infraestructura internacional, global en ese momento. Porque cuando tú hablas de un comerciante inglés, el comerciante inglés, bueno, tiene una flota naviera que le trae su mercadería, tiene un banco al que puede pedir un crédito, es decir, tiene un respaldo extraordinario. El español y el italiano no tienen nada de eso. Ellos crean sus bancos, ellos crean toda su institucionalidad y por eso entonces esas mismas instituciones ya no son extranjeras. Es decir, el banco español que se crea en Valparaíso o el banco italiano son bancos chilenos, porque se crean con capitales de gente que está establecida acá en Chile. Entonces ya no es la misma realidad. Bueno, nosotros tenemos ese escenario, entonces que hay diferencias notables y que son notorias también. Y luego llegan los árabes, ¿no es cierto? Los árabes llegan a comienzos del siglo XX. Y los árabes es otro proceso. Ellos llegan ya, está copado el escenario para establecerse allí como comerciante minorista. Entonces ellos crean otra estrategia. Van a vender al pueblo, crean el crédito, ¿no? Y la venta a la casa. Te van a golpear la puerta a vender ahí mismo. Los judíos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces hay otra forma de integrarse, de insertarse.
Pero ya después vienen las segundas generaciones y esas generaciones también tienen otro comportamiento y viven otra realidad, porque también han mejorado socioeconómicamente bastante y por consiguiente la sociedad también, por lo que estamos hablando que es clase, ¿no? La sociedad lo va a aceptar porque se presentan de otra manera y están en otras condiciones. Pero sin duda que en cada uno de estos procesos, dependiendo del tiempo, dependiendo de la nacionalidad, y por eso que yo siempre digo, hay un elemento muy importante. No solamente lo que significa el capital cultural o social de cada uno de ellos o la actitud que tenga la sociedad receptora, sino que el respaldo que ellos tienen de los países donde proceden, Así es. de donde ellos proceden, que es muy importante. Muy importante. Porque como señalábamos recién en el caso del árabe, dice, son los turcos. Y judíos también llegaban, que también se les decía turco, porque Sí, claro. venían del Imperio Porque Otomano. el pasaporte del Imperio Otomano. Habían sido sometidos ellos por el Imperio Otomano. Así. Entonces, ¿esos qué respaldo tenían? Ninguno. Y hay cosas muy curiosas a propósito de las anécdotas que se cuentan. En la celebración del centenario de la independencia de Chile en 1910, Alemania mandó una delegación extraordinaria para participar en esto, con un barco de guerra, ¿no? Con uno de los generales más importantes, con una comitiva de oficiales sobresalientes, incluso seleccionados por el porte, el tamaño, eran tipos que medían sobre 1,90 m. Y bueno, un gran despliegue. Cuando salieron de Alemania, la prensa criticó esto. Pero ¿cómo es posible que Alemania esté haciendo este gasto para enviar esta comitiva que es tan cara a un país como Chile? Bueno, la respuesta vino del Ministerio de Relaciones Exteriores y también del Ministerio de Economía. Dijeron, Chile es nuestro principal cliente, nos compran armas, uniformes, y ellos son nuestra cabeza de puente para el resto de América Latina. Y así fue. Efectivamente, nosotros sabemos que los militares chilenos, que tenían ya una fuerte influencia de lo que era la formación del ejército prusiano, y en ese momento, en 1910, eran muchos oficiales que ya habían ido a Alemania, y nosotros teníamos también acá profesores y militares que estaban formando a nuestros militares en Chile. Ya había todo un proyecto de cómo los oficiales chilenos iban a formar a Centroamérica a los ejércitos de esos países. Entonces había todo un tema económico detrás también, ¿no? Había todo un tema económico muy importante, así que las protestas se callaron rápidamente. O sea, la industria pesada en Alemania le debe mucho al ejército chileno. Y eso es un elemento también muy importante, ¿no? Como esto, bueno, pero eso estoy hablando del caso de los alemanes, pero si seguimos más adelante, como les digo, vemos una situación muy distinta, de gente que llega totalmente desamparada, que no tiene ningún respaldo, y que ellos surgen prácticamente de la nada. Y eso se ve también en los procesos contemporáneos en todas partes, ¿no? Gente que llega y comienzan ahí a generar toda una organización, una estructura que les permite a ellos ir saliendo adelante. Porque efectivamente nosotros hoy día podemos ver situaciones muy distintas de cómo se insertan y cómo se integran los migrantes. Cuando nosotros vemos todo este proceso de integración de los peruanos a través de la gastronomía, no es una cuestión improvisada. Es un proyecto que ellos traen desde el Perú y que tiene una proyección internacional. Ellos tienen todo un apoyo detrás institucionalmente del país. En cambio hay otros que llegan con una situación muy personal, de forma muy individual y sin ningún tipo de apoyo de esta índole. Pero yo quisiera referirme a algo que, a propósito de lo que tú me preguntas, esto de que yo he investigado. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es esto de que nuestra sociedad es una sociedad bastante aislada, ¿no? Está muy encapsulada. Nosotros, yo creo que soy el más viejo de ustedes, incluso más viejo que Bernardo. No. Yo recuerdo antes los años 60, ¿no? Y la gran novedad de los que se casaban era ir a Mendoza, ¿no? Porque era la salida al extranjero, ¿no? Y iban en tren. Entonces la luna de miel era en Mendoza. Y tomaban el tren en los Andes y partían a Mendoza y ya habían salido al extranjero, ¿no? Y uno puede ver estas reacciones, que es una cuestión que está muy socializada, incluso en las autoridades, ¿no? Porque ustedes saben que hoy día el aeropuerto en Chile ya quedó estrecho, ¿no? Y el aeropuerto, cuando se construyó la última etapa, se suponía que en el año 2020 iba a tener 9 millones de pasajeros. Bueno, hoy día el aeropuerto tiene 16 millones de pasajeros, es decir, colapsó.
Es decir, no tenemos nosotros la capacidad de medir esta relación que tenemos con el mundo exterior. Y aquí, claro, como digo, estamos aislados, estamos tapados por la cordillera, estamos tapados por el desierto. Entonces, tenemos muy poca relación con el mundo exterior. Y eso justamente era lo importante en Valparaíso, un puerto. Entonces se genera una dinámica distinta de vinculación con el mundo exterior. Los puertos son más liberales, son más abiertos. Más cosmopolitas. Son cosmopolitas, ¿no? Una cifra interesante es que entre 1860 y 1914, 58 millones de europeos dejaron Europa. Se fueron a Australia, Sudamérica, Estados Unidos. 58 millones de europeos. Y todos eran europeos pobres. De hecho, es decir, una cifra muy impactante que se nos olvida. Y también se nos olvida, por ejemplo, que Líbano, que es un país chiquitito, de 3 millones, 4 millones, tiene 1,5 millones de refugiados sirios. Y 500 2 millones dice que tiene, ¿no? Y 500.000 cristianos. Sí, pero espérate, de refugiados de Siria de ahora. Sirios, claro, de ahora, de la guerra civil. Sí, y 500.000 muchísimo más millones, que en Europa, te quiero decir. Y Jordania, 2,5 millones, y Turquía, y otros 2 millones más Turquía. Entonces, también hay un manejo de la información que es asimétrico, ¿no? Nadie sabe que el Líbano tiene 1,5 millones de refugiados sirios, que es altísima la cifra. Proporcionalmente, obviamente. Un país de 4 millones. Nos casi quedan muchísimo, 4 minutos. Quedan 4. Qué lástima. El padre, para que termine su intervención delante, cuando puso unos ejemplos, me quedó la sensación que había una idea que quedó pendiente. Me quedó una patita. ¿Cuál es la patita? La patita es que en el trabajo nuestro con migrantes y chilenos, que se ven en varias ciudades, uno se encuentra mucha gente pro migrante. Y esta conversación, los 4, estamos abiertos a la migración y lo vemos como algo positivo. Yo me doy cuenta que hay una cierta conversación fácil. Cuando fui un día a una radio con un programa más popular, yo estaba sentado frente al televisor del Twitter y me hicieron pedazos. Y mi Twitter recibo agresiones seguido. Y en la oficina nuestra, la SJM en Santiago, la rayaron contra los migrantes. Uno dice, ¿de dónde viene esta rabia? Está ahí. Y uno dice, algún precandidato no habrá querido como cooptar ese malestar para ganar votos. Nadie decía que Trump iba a ganar y sin embargo ganó porque era muy impopular. Y Trump hizo una retórica política sobre la migración, el Brexit lo mismo y capaz que gane Le Pen en Francia, etcétera, ¿no? Entonces hay un porcentaje de la población chilena que está molesta con los migrantes. Y son los que comparten el consultorio, el barrio, el territorio, el trabajo y en la escuela. Y yo creo que no hay que llegar y decirles que ustedes son los racistas, porque son personas que, como el 70% de los chilenos, tienen un ingreso personal de 400.000 pesos mensuales. Son gente que ha surgido por el puro mérito y el puro esfuerzo. Son lo que Zygmunt Bauman diría el precariado. ¿Sí? Se va a hacer nadie muy precaria. Que sienten, con razones o sin razones, que este otro que llega me está compitiendo. Y entonces ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió en Maipú hace 3 meses atrás, cuando el Techo, la Fundación Techo, había regalado un campamento y le iba a instalar las viviendas sociales en Maipú. Y la villa de al lado se opuso. Y los concejales se opusieron. Y esa gente de esa villa, hace 15 años estaba en un campamento. Pero no quiere ser asociado a la gente del campamento. Entonces hay que entender muy bien lo que pasa en esos sectores y ese conflicto, porque ahí es donde hay que trabajar y transformar nuestra manera de pensar. Y no simplemente echárselos al bolsillo. Porque si no, lo que va a pasar es que va a ganar la elección a un candidato populista que transforme a los migrantes en el campo de batalla de sus aspiraciones electorales. Bien, eso era lo que había quedado pendiente del padre. Ahí se agregó, tú agregaste una última variable que también tiene dentro de ella toda la fuerza emprendedora de los que llegaron sin nada. Si hasta 10 años después de la Segunda Guerra, ayer, llegaban jóvenes de Italia a distintos lugares de Chile, o a los que nosotros conocemos. Sí, puedo agregarte algo, por lo que acaba de decir el padre. Yo creo que aquí hay una responsabilidad gigantesca del Estado de Chile y del Congreso, ya que estamos acá en el Centro de Extensión del Senado, para que se preocupen de las políticas públicas del país en serio. Si un chileno siente que un migrante viene a competirle el consultorio, tenemos un problema de política pública, porque eso no puede ser. Entonces, es un llamado que quiero hacer desde aquí, desde tu programa, después de la reflexión que ha sido muy interesante, a que haya preocupación del Estado por estos temas con altura de mira, pero fundamentalmente trabajar las grandes políticas públicas que además generan cambios culturales.
Bien, yo quiero agradecerle a ustedes tres la contribución que han hecho a la conversación chilena. Ya vamos a resumir, digamos, en cuanto a su complejidad, a los tiempos que se requieren, que son más urgentes que lo que eran antes, o al encierro, digamos, nosotros estamos de alguna manera, o esta noción de isla de la cual nosotros mismos hablamos, pero también de la forma en que tenemos que hablar, de la forma en que tenemos que hablar, de la forma en que tenemos que decir las cosas, porque por querer hacer un bien, finalmente podemos terminar disparándonos nosotros a los pies con una idea. Por tanto, la invitación es de ese tipo. Y también es personal, es de cada uno de nosotros. Porque es cierto que el Estado es importante, pero el Estado tampoco nos puede dar las soluciones. Pero sí son fundamentales las políticas públicas, cuidadas, bien hechas, oyendo para poder construirlas, de tal forma que podamos obtener los resultados que pretendemos y no la política pública finalmente termine dando resultados no funcionales e inesperados. Entonces, y aprendizaje me imagino que tendremos en Chile sobre eso en su historia completa, digamos. Pero esto apliquémoslo en este momento a lo que estamos hablando. Yo tenía anotado unos 5 puntos más, la verdad es que hicimos como un inicio de esto. Me habría gustado terminar con una conversación de ustedes sobre esto, pero dejémosla pendiente y la deja para su conversación y su respuesta, digamos. ¿Cómo se construye una nación? ¿Cómo se construye? No sé si nación será el concepto que tengo que usar, porque también puedo estar equivocado. Digamos, este lugar donde vivimos, digamos, llamémoslo así, y ahí no me equivoco tanto. ¿Cómo construimos? ¿Cómo construimos la identidad? ¿Qué es lo que somos? Y parte de las respuestas están en todo lo que ustedes han entregado en este momento. Yo quisiera terminar refiriéndome en 30 segundos pensando en este programa, en la ciudad en que yo vivo, que es Viña del Mar. Entonces venía en una curva que está cerca del reloj de Flores, que sí todos conocemos, por tanto es un referente común del reloj de Flores, que eso se llama la playa de Caleta Barca, si mal no recuerdo. Entonces, en una primera parte de la curva hay allí un monolito de los inmigrantes italianos a Garibaldi, que usted conoce, digamos. A Garibaldi no, pero al monolito y todos los eventos históricos que hay ahí. Ahí está puesto. Y un poquito más allá, en la otra parte de la curva, está el poeta, claro, Khalil Gibran, o ustedes dicen... Se llama Khalil Gibran. Khalil Gibran. Exacto. Sí, poeta libanés. Exactamente. Un poquito más Así allá. es. Entonces, digamos que esa curva, de alguna manera representa el arco al cual el padre se refirió. Esa curva muestra pueblos que llegaron, ¿cierto? Y testimonios que están puestos ahí, y que representan distintas fuerzas que van desde la construcción, del comercio y la poesía. Así que gracias a ustedes por acompañarnos.